El otoño siberiano siempre llegaba pronto. Después de haber vivido 3 años en el sur, Maxim se había acostumbrado a un frío tan temprano. Así que ahora tiritaba por el viento penetrante, deseando haber traído ropa más abrigada. Y si hacía 3 días que se había comprado un gorro de punto, no quería gastarse el dinero en una chaqueta más abrigada. De todos modos, el domingo ya estaría en casa. El reloj del edificio de la estación marcaba las 5 de la mañana. Era la hora de Moscú, es decir, la hora local, más 4 horas, exactamente las 9. Maxim había puesto su reloj de pulsera en la hora de Moscú por la tarde, ya que era más conveniente para viajar. Por lo tanto, su tren aún estaba a más de 4 horas de distancia. Probablemente, en otra situación, Maxim no habría llegado tan temprano a la estación. Pero sucedió que Andrei, el amigo con el que Maxim se había quedado la última semana, no pudo despedirse. Hoy trabajaba, así que no tenía excusa. Maxim no se ofendió. Son cosas que pasan. Hace una hora se despidieron. Se abrazaron fraternalmente y se separaron. Andrei se fue a trabajar, esperando que el jefe no oliera el alcohol. Habían tenido una buena fiesta anoche. Y Maxim se fue a la estación, envuelto en su vaquero favorito, pero tan fino. Llegó rápidamente a la estación. Tras comprobar el horario y asegurarse de que su tren no había desaparecido, salió a la calle, donde se quedó pensando en cómo matar el tiempo extra. En principio, incluso era posible ir al cine, porque realmente había tiempo suficiente. Sin embargo, por la mañana, solo solía ver películas infantiles. Maxim no fue al cine. Durante un rato se limitó a deambular por la acera, hasta que le llamó la atención el letrero de un cibercafé. Tampoco era una mala opción. Maxim llevaba ya 10 días sin mirar internet. No sería mala idea ver qué había de nuevo allí. Dio la casualidad de que en esa fría mañana de septiembre Maxim abrió la puerta de este mismo lugar, siendo además el primer visitante. La jornada laboral acababa de empezar. Tras charlar un par de minutos con la dueña del cibercafé, una chica muy guapa, Maxim pagó 1 hora de trabajo y se dirigió al ordenador que ella le había indicado. Había pasado alrededor de media hora. Durante ese tiempo, Maxim había conseguido echar un vistazo a todo lo que le interesaba, y ahora se dedicaba a deambular por internet, intentando utilizar los motores de búsqueda para encontrar algo interesante. La multitud también había aumentado durante ese tiempo, pero en general seguían estando un poco abarrotada. Maxim estaba abriendo otra página cuando sintió que alguien le cogía por el hombro. Era un hombre de unos 30 años. Al principio Maxim se fijó en la cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, y solo después en los penetrantes ojos grises. El aspecto del hombre le pareció tenso a Maxim. «Lo siento», dijo el desconocido, apartándose del ordenador con bastante descaro. «Necesito urgentemente un acceso a la red. Toma». Puso un billete de $100 en la palma de la mano de Maxim y le empujó de la silla. «Aquí hay muchos asientos libres», dijo Maxim, algo aturdido por aquella desfachatez. Pero el hombre ya no le oía. Sus dedos corrían sobre el teclado. Maxim se puso a su lado, apretando el dinero en la palma de la mano y sin saber qué hacer, con los ojos siguiendo la pantalla del ordenador. El hombre abrió alguna página, introdujo una contraseña. Era imposible captar los rápidos movimientos de sus dedos, por lo que la contraseña permaneció desconocida para Maxim. Resultó ser un foro de algún tipo. El desconocido abrió uno de los hilos en una nueva ventana. Garabateó apresuradamente un breve texto en el recuadro
inferior y luego miró rápidamente hacia la puerta que había sobre el tabique que separaba las hileras de ordenadores. Cuando Maxim siguió su mirada, vio a 5 personas, al menos 5, entrando en el salón. Vestían de forma diferente, pero sus acciones estaban bien coordinadas. Uno se quedó en la puerta principal, el otro se dirigió al dueño del salón. 3 más se dirigieron decididamente hacia el desconocido, cortando todas las vías de escape. «Tranquilo», murmuró el hombre. Rápidamente pulsó el botón enviar. Luego, abriendo la página principal del foro, pulsó el botón bloquear a Nick. Estaba en la parte inferior de la página. Luego se levantó. Al mismo tiempo agarró a Maxim por la chaqueta y lo tiró a una silla. Todo esto ocurrió en unos instantes. Lo que sorprendió a Maxim fue la monstruosa fuerza del desconocido y la extraña fluidez de sus movimientos. En esos momentos le recordaba a Maxim un elemento que había cobrado vida. Maxim no sabía lo que estaba pasando, pero cuando uno de los hombres que se precipitaba hacia ellos sacó su pistola, se dio cuenta de que aquello era muy serio. Miró alrededor. El desconocido se retiraba rápidamente hacia la pared, y Maxim vio un extraño distanciamiento en su rostro. Parecía que sus pensamientos no estaban aquí en absoluto. El perseguidor ya estaba apretando el gatillo. Maxim oyó un chirrido sobresaltado y entonces ocurrió algo que le produjo escalofríos. El aire alrededor del desconocido se movió. El hombre dio un paso adelante y desapareció. No podía ser real, pero tampoco era un sueño. 2 largas agujas negras se clavaron en la pared donde el desconocido acababa de pararse, con un estruendo, y delgados cables se extendieron hasta ellas. Solo ahora Maxim se dio cuenta de que los perseguidores no estaban armados con pistolas, sino con algún tipo de paralizadores de electroshock. Se ha ido. Oyó la exclamación irritada de uno de sus perseguidores, y Maxim se volvió hacia el monitor como en un sueño. Un momento después, le levantaron de la silla por segunda vez en el último minuto. Y si la primera vez se hizo con insistencia pero sin rudeza, ahora Maxim fue simplemente tirado del cuello y arrojado al suelo. Uno de los perseguidores, a todas luces, era el principal. Agarró el ratón con su enorme pata. Abrió la ventana con el mensaje del desconocido. Ya había aparecido en la página del foro. Leyó el texto y luego golpeó con rabia la mesa con el puño. «Maldita sea», les advirtió. Miró sobriamente a Maxim, que había estado tendido obedientemente en el suelo todo el tiempo. Se dio la vuelta y se dirigió resueltamente hacia la salida, seguido por los miembros de su equipo. La puerta de entrada se cerró de golpe y se hizo un gran silencio. ¿Has visto eso? La voz de una niña asustada resonó en silencio. Desapareció. Era una chica de unos 17 años la que hablaba. Era su grito el que Maxim había oído un poco antes. ¿Quién desapareció?, la interrogaron. Ese tipo. Dio un paso atrás contra la pared y entonces desapareció. No lo sé, dijo alguien. No vi absolutamente nada. ¿Buscaban a alguien? ¿Lo viste, verdad? La chica miró exigente a Maxim. Estaba sentado en tu asiento. Estaba claramente al borde de la histeria. Maxim, que ya se había levantado del suelo, se sacudió los pantalones. Luego miró a la chica y asintió con la cabeza. Sí, lo hice. Le recibió contra la pared y se dirigió lentamente hacia la salida. No le vieron. No sabía qué le había hecho mentir. Probablemente Maxim sintió lástima por la chica. Después de una historia así, uno podía terminar fácilmente en una institución mental. Pero no puede ser, objetó la muchacha. Yo lo vi desaparecer. Al parecer, aparte de él, fue la única que se percató de la desaparición del desconocido. Salió por la puerta, repitió Maxim con insistencia. Luego se sentó de nuevo en su silla y miró fijamente la pantalla del monitor.
dando a entender que la conversación había terminado. La chica no dijo nada, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, acordándose de dar un fuerte portazo. Francamente, Maxim no se sentía mejor que la chica. No todos los días se encontraba uno con un milagro, y este milagro tenía algo que ver con la página del foro de internet que tenía delante. Ahora Maxim podía leer el mensaje enviado por la desconocida sin interferencias. Era un mensaje corto, de una sola línea. La caza ha comenzado. Los tramperos están en el campo, atrás. En la parte inferior estaba la firma, Sly. Cuando Maxim tocó el ratón, su mano temblaba notablemente. Sin embargo, en su pecho ya bullía la curiosidad y estaba ansioso por echar un vistazo a los demás mensajes del foro. Solo había 2 en esta página, incluido el mensaje del desconocido. Maxim leyó el primer mensaje y no entendió nada. El mensaje era así: Ilya, lo has entendido todo correctamente, pero ten cuidado. Tus acciones deben seguir el flujo de poder. Si te sales de él, la cadena no se formará. Por eso debes seguir cuidadosamente la cadena de acontecimientos, estableciendo los acontecimientos del traje que necesites. Esto mantendrá la cadena dentro de los límites de la corriente. La página actual era la 8ª. Quizás las páginas anteriores nos den algo. Por desgracia, Maxim no podía verlas. Cuando intentaba ir a otras páginas, se le pedía que introdujera una contraseña. Maxim recordó tardíamente que el desconocido había conseguido bloquear su nick, lo que le impedía ver las otras páginas. Maxim no conocía la contraseña. Todo el resto del tiempo intentó en vano penetrar en los secretos del desconocido y sus amigos, pero todos sus trucos no condujeron a nada. Por desgracia, Maxim era un principiante en asuntos informáticos y no tenía la experiencia necesaria en esta situación. Lo único que le quedaba era reescribir la dirección del foro. Maxim esperaba poder resolverlo todo en casa. Antes de marcharse, su tiempo en la red llegaba a su fin. Maxim borró el enlace al foro que le interesaba, pues no quería que lo viera nadie. El viento seguía soplando fuera, poniéndose la gorra de modo que le cubría las orejas. Maxim se echó la correa de la mochila al hombro y caminó hacia la estación, pensando en lo que había visto, en todo lo que le había sucedido. Podía sentir el aliento del misterio y la clave de esos misterios, en forma de dirección del foro de internet anotada en un cuaderno, estaba en su bolsillo. El viaje a casa duró casi 3 días y Maxim tuvo tiempo de reflexionar. Ahora se daba cuenta de que realmente se había encontrado con algo sobrenatural. Todos los intentos de Maxim por encontrar alguna explicación razonable a la desaparición del extraño habían fracasado. Sí, era posible calmar a aquella muchacha, diciéndole que aquel hombre extraño simplemente se había marchado y que su desaparición era un truco del ojo. Pero Maxim no podía engañarse. El extraño desapareció ante sus ojos, y cuanto más se acercaba Maxim a la casa, más se encendía su curiosidad. La casa le recibía con paz y tranquilidad. Maxim llevaba más de 3 años alquilando un piso de una habitación en un tranquilo barrio residencial de Rostov. Maxim se mudó aquí, y a esta hermosa ciudad del sur en general, inmediatamente después de graduarse en la universidad. Por desgracia, Maxim aún no había podido poner en práctica los conocimientos que recibió en el templo de la ciencia. Su diploma llevaba ya 3 años acumulando polvo en el armario, y solo las flores en los alféizares de las ventanas le recordaban su educación biológica. Al marcharse, Maxim las había regado a conciencia, con la esperanza de que en ese estado medio inundado sobrevivieran a salvo de su ausencia. Y así fue. Tras coger una jarra de agua fría, Maxim regó las flores y solo entonces suspiró aliviado. Ya estaba en casa. Maxim cambió su fracasada carrera de investigador por la profesión de maestro
de televisión, ya que había realizado prudentemente los cursos pertinentes. Después de trabajar casi un año en uno de los talleres de televisión de la ciudad, Maxime aceptó un trabajo libre. No le gustaba que le mandaran. Al principio no le fue muy bien, pero luego todo mejoró. Había suficientes pedidos. Maxime ponía sus anuncios en todos los números del popular semanario. En general, se podía vivir, y solo cuando miraba las flores, la tristeza siempre se colaba en su alma. La historia de la misteriosa desaparición del desconocido le intrigaba. Maxime siempre había sentido un gran interés por todo tipo de tonterías de otro mundo, y si bien no tenía fe especial en ellas, tampoco era necesario hablar de incredulidad. En este sentido, Maxime no era diferente de la mayoría de la gente común, a la que le gustaba hacer cosquillas en los nervios con historias interesantes. Y aquí se había encontrado por primera vez con un milagro real, un milagro de que Maxime había sido testigo. Ya no eran cuentos ociosos. Maxime había visto la desaparición de este hombre con sus propios ojos. Había un misterio aquí. ¿Y qué tenía de sorprendente el hecho de que él, después de haberse bañado y tomado una cena apresurada, se hubiera dirigido inmediatamente a su ordenador? Pero Maxime se llevó una gran decepción. Cuando intentó ir a la dirección anotada en su cuaderno, apareció el mensaje Error 404. Esto significaba que el recurso de Internet especificado sencillamente no existía. La decepción fue enorme. Toda la tarde, Maxime estuvo sentado ante el ordenador, intentando abrir la apreciada página de diversas maneras. Cambió letras y números. Casi se convenció de que se había equivocado al escribir la dirección. Por desgracia, ninguno de los trucos funcionó. Era casi medianoche, cuando Maxime admitió su derrota. Sí, aún le quedaba una débil esperanza de que al cabo de algún tiempo se abriera el foro que necesitaba. Pero sin embargo, Maxime se dio cuenta de que esas esperanzas eran vanas. Todo estaba muy claro. El forastero había advertido a sus colegas del peligro y ellos habían cubierto sus huellas. Se fue a la cama muy deprimido. El misterio le había llamado y se había desvanecido, dejando su alma vacía y abatida. Por la mañana, Maxime fue a la redacción del periódico y puso un anuncio para la semana siguiente. Después fue a una de las tiendas que venden piezas para televisores importados. Tras comprar lo necesario, volvió a casa y se sentó de nuevo ante el ordenador. No tenía fe en que la desafortunada página se abriera, y así resultó ser. Sin embargo, esta mañana tuvo otra fantasmal esperanza. Maxime pensó en escribir a Andrei y contarle lo sucedido. Tal vez podría encontrar al hombre de la cicatriz en la mejilla. ¿Cómo? Maxime no sabía cómo. Pero Andrei siempre había demostrado una gran capacidad analítica y Maxime creía que sería capaz de pensar en algo. Además, el desconocido tenía una marca, una cicatriz notable en la mejilla derecha. Con semejante pista, ya era posible trabajar. Tenía tiempo suficiente, así que escribió la carta durante más de una hora, borrándola y revisándola varias veces. Finalmente, satisfecho con el resultado, envió la carta por correo electrónico. Los días lúgubres se alargaban. Maxime esperaba impaciente una respuesta de Andrei, pero no la había. Pasó más de una semana antes de que la tan esperada carta llegara, por fin, al correo electrónico de Maxime. Por desgracia, la propuesta de encontrar al hombre de la cicatriz no despertó el entusiasmo de Andrei. Y aunque su amigo con mucho tacto no dudó de la veracidad de la historia que le había contado, Maxime sintió que Andrei no le creía. Y lo comprendía bien. Probablemente él mismo se había comportado de la misma manera. Por desgracia, hemos olvidado cómo creer en los milagros. El tiempo pasaba. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Maxime recibió el nuevo año 2002 con nuevos amigos, pero seguía sin sentirse feliz. La sensación de que había perdido la oportunidad de tocar el misterio volvía una y otra vez. La primavera se adelantó al nuevo año y a mediados de marzo ya hacía calor. Maxime seguía reparando televisores, pero cada vez pensaba más en dejarlo. No le gustaba. ¿Cómo puedes hacer algo que no te gusta? Era sábado por la mañana.
Maxim viajaba en trolebús hacia otro cliente. En su regazo llevaba un maletín con piezas, un soldador, un comprobador y otras cosas necesarias. En su cabeza sonaba la melodía de una canción popular que Maxim golpeaba con los dedos en la tapa del maletín. Otra parada. Se bajaría en la siguiente. Maxim miró perezosamente a la gente que había entrado y se estremeció como si se hubiera electrocutado. A unos pasos de él había un hombre con una cicatriz. Él mismo. Fue un verdadero shock para Maxim, parecido a ver a un extraterrestre. No hay tales coincidencias, pero ahí estaba, el hombre de la cicatriz. De pie, agarrado a la barandilla y mirando tranquilamente por la ventana. Tendría unos 30 años, quizás más, con el pelo rubio corto y una mirada penetrante en sus ojos, grises sin fondo. Llevaba una chaqueta de cuero negro y vaqueros azules, un reloj de oro brillando en su muñeca izquierda. Maxim estaba sentado mirando el maletín, decidido a no saber qué hacer. Su parada. Maxim continuó sentado. Su mente daba vueltas pensando que había que hacer algo, que el destino no le daría otra oportunidad. Tal vez por eso Maxim respiró hondo y se levantó del asiento. Caminó un poco hacia adelante y se paró junto al desconocido, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Fue en ese momento que el hombre de la cicatriz giró la cabeza y lo miró, obviamente sintiendo un mayor interés en él. Era demasiado tarde para retirarse. «Hola», dijo Maxim. «Te conocí el año pasado en Tomsk, ¿recuerdas? En el cibercafé. Entonces me diste 100 rublos». Una extraña mezcla de sorpresa y curiosidad apareció en los ojos del desconocido. Miró a Maxim con interés durante unos segundos y luego sonrió débilmente. «Hola. Sí, las estrellas iluminan. Alguien lo necesita, ¿verdad?» «Sí», asintió Maxim, aunque no entendía muy bien qué tenía que ver la cita. «¿Hasta dónde viaja?», preguntó el interlocutor. «Solo voy a dar una vuelta», respondió Maxim, no queriendo admitir que se había pasado su parada. «Tanto mejor. Voy a salir ahora. ¿Damos un paseo?» «Me encantaría», aceptó Maxim, sintiendo que el júbilo subía por su pecho. Este extraño hombre lo había invitado a dar un paseo. ¿Podría Maxim haber soñado con algo, así hace una hora? El trolebús se detuvo y el hombre de la cicatriz fue el primero en bajarse. Maxim lo siguió. El desconocido caminó tranquilamente por la acera hacia el jardín público. Maxim lo alcanzó y caminó a su lado. «¿Cómo te llamas?», el hombre de la cicatriz rompió el silencio. «Maxim». «Soy Boris. Supongo que tienes algunas preguntas que hacerme». Una sonrisa se deslizó por sus labios. «Sí», Maxim asintió. «Entonces, la última vez desapareciste. Y todavía no sé si realmente sucedió o si fue algún tipo de truco, algún tipo de hipnosis». «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó Boris. «Así es. He vuelto a escribir la dirección del foro al que enviaste el mensaje, pero no pude abrirlo. Había desaparecido. No estoy loco, y cuando una persona desaparece ante mis ojos quiero saber cómo puede ocurrir». «Hay más de un tipo de conocimiento», suspiró Boris. «Creo que te has dado cuenta de que me perseguían». «Lo hice. Uno de ellos incluso te disparó con una pistola eléctrica». «Entonces debes darte cuenta de que el conocimiento puede entrañar peligro. ¿Lo necesitas?». Boris enarcó ligeramente las cejas. «Hay muchos peligros en la vida», se encogió de hombros Maxim. «Puedes tener un accidente, puedes intoxicarte con setas, pero la gente no dejaba de conducir o de comer setas por eso». El interlocutor sonrió débilmente. «Sentémonos», dijo, señalando con la cabeza el banco más cercano. Había una pareja de enamorados arrullándose en él. Maxim pensó en buscar otro banco libre, cuando la pareja se levantó de repente y se alejó lentamente. Se sentaron. Boris miró pensativo a Maxim. «Es difícil decir que nuestro encuentro fue un accidente», dijo lentamente. «Y creo que entiendo por qué sucedió».
Boris guardó silencio, mirando al hombre que había pasado junto a ellos. Maxim notó que los ojos de Boris se entrecerraban ligeramente. Finalmente, Boris volvió a mirarlo y sonrió. Bueno, vale. Hay caminos que elegimos y hay caminos que nos eligen. Dejémoslo aquí por ahora. Boris se quedó callado un par de segundos, pensando en algo, y luego preguntó: ¿Tienes teléfono? En lugar de responder, Maxim rebuscó en su bolsillo y le entregó silenciosamente a Boris una tarjeta de visita. Maxim Vorontsov, reparación de televisores, rápida, cualitativa y económicamente. Boris leyó la tarjeta de visita y sonrió. No está mal el trabajo. Se metió la tarjeta en el bolsillo. Hagámoslo así. Le llamaré dentro de una semana y mientras tanto busque material sobre este tema en la red. Boris sacó una libreta y un bolígrafo del bolsillo y escribió algo en un papel. Luego la arrancó con cuidado. Toma, dijo entregándole a Maxim la hoja con una sonrisa. Creo que te aclarará algo. Y ahora lo siento, tengo que irme. Boris le dio una palmada en el hombro, se levantó y se alejó en silencio hacia el pasadizo subterráneo. Maxim lo miró. Luego miró la hoja arrancada de su cuaderno. Estaba escrita con letra pequeña y uniforme: Dream Hackers. Es una extraña combinación de palabras. Maxim se rascó la frente con la mano. Hackers. Es comprensible. ¿Pero hackers de sueños? Es demasiado inusual. Durante unos minutos Maxim jugueteó con la sábana en las manos preguntándose si su interlocutor estaba bromeando y si solo era una forma de deshacerse de él. Maxim desechó inmediatamente el pensamiento. Boris no podía dejarse engañar. Toda su percepción del hombre iba en contra de ello. Mirando hacia el pasaje subterráneo, Maxim trató de ver por dónde salía Boris a la superficie. Miró atentamente todas las salidas del pasaje subterráneo, pero no vio a Boris. Obviamente no había visto mientras miraba lo que estaba pasando y lo que había escrito en el papel. Solo ahora Maxim recordó que tenía que darse prisa para llegar a casa de su cliente. La cita era a las 10 y Maxim no estaba acostumbrado a llegar tarde. Tras meterse el papel en el bolsillo y comprobar que la cremallera estaba bien cerrada, cogió su maletín y caminó rápidamente hacia la parada del autobús. Tenía 2 encargos ese día, y Maxim no estaba libre hasta la 1. Y qué decir, los pájaros le cantaban en el alma. Fue una increíble y asombrosa coincidencia encontrarse con el hombre que tanto deseaba encontrar aquí, en Rostov. Como era de esperar, Maxim voló a casa como si tuviera alas. En casa, sin embargo, no corrió directamente al ordenador, sino que prefirió retrasar los codiciados minutos comiendo algo rápido. Pero llegó el dulce momento de la verdad. Maxim estaba sentado frente al ordenador, con una hoja de papel arrancada de un cuaderno delante. Abriendo su buscador favorito, Maxim escribió Dream Hackers en el cuadro de búsqueda y esperó el resultado. Mientras se realizaba la búsqueda, Maxim se sentía como unas cobas. Temía que el sistema informara que faltaban los materiales que necesitaba, e incluso cuando apareció una larga lista de enlaces, Maxim seguía teniendo dudas sobre el éxito. Estaba seguro de que solo tendría enlaces a sitios de hackers corrientes. Y así resultó ser. Había un montón de enlaces a tales sitios, pero entre ellos Maxim vio con el corazón encogido la expresión Dream Hackers. Así que Boris no había mentido. Ahora solo quedaba seguir los enlaces que había encontrado, cosa que Maxim hizo. Se sentó ante el monitor hasta altas horas de la noche, descargando los materiales que necesitaba y tomándose su tiempo con ellos. El descubrimiento más importante para él era que los hackers de sueños existían de verdad. Al fin y al cabo, Maxim había hablado hoy mismo con uno de ellos. Maxim no tenía ninguna duda de que Boris formaba parte de un grupo de hackers de sueños. Además, cuanto más se familiarizaba con los materiales que había encontrado en la red, más se daba cuenta de lo afortunado que era. En total, Maxim tenía más o menos el siguiente cuadro para esa noche. El grupo de hackers de sueños se fundó a principios de los años 90 del siglo pasado. Maxim solo entendía a grandes rasgos qué hacían exactamente y por qué se hacían llamar así.
Según todas las apariencias, los hackers de sueños eran magos modernos. El hecho de que Boris hubiera eludido a sus perseguidores de forma tan misteriosa lo confirmaba. Maxim no había creído realmente en la magia antes. Resultó que se había equivocado. En cuanto al nombre del grupo, correspondía al enfoque de su trabajo y a los métodos que utilizaban. Los hackers del sueño estudiaban el mundo onírico y creían que los sueños eran mucho más de lo que estábamos acostumbrados a pensar. Además, consideraban que los sueños eran una especie de programas protegidos a los que se podían aplicar técnicas típicas de hacking. De ahí la palabra hackers en el nombre del grupo. Maxim apagó el ordenador pasada la medianoche. Le zumbaba la cabeza por el exceso de información. Tenía los ojos somnolientos. Y sin embargo Maxim era feliz. Un maravilloso mundo de magia se había abierto ante él. Un mundo con el que nunca había soñado. Ahora Maxim simplemente no entendía cómo había podido pasarlo por alto. ¿Por qué no se había encontrado con este mundo antes? Después de todo, eso era lo que siempre le había atraído. Los misterios, los enigmas. Por eso había entrado una vez en la universidad. Sí, el mundo de la ciencia no le aceptó. La ciencia está en declive ahora. Y ahora tenía ante sí un ejemplo de personas que, de forma independiente, lograron grandes éxitos en el estudio de los misterios del universo. Y no solo los misterios, pero sino los misterios en el pensamiento, de que era impresionante. Lo primero que hizo Maxim por la mañana fue correr por las librerías. Necesitaba los libros de Carlos Castaneda. Maxim seguía encontrándose con el nombre y los materiales de los hackers de sueños, lo que significaba que tenía que leer sus obras. Maxim supuso que Castaneda había escrito varios libros, pero cuando vio una sólida hilera de gruesos volúmenes verdes en la estantería, se sintió inquieto. Realmente tendría que leerlos todos, pero no había necesidad de echarse atrás. Después de comprar todos los libros de este prolífico autor, Maxim se fue a casa, contento de no tener pedidos para hoy. Normalmente eso le entristecía, pero ahora no. Cuando llegó a casa, Maxim puso una pila de libros nuevos sobre la mesa y encontró el primer volumen entre ellos. Luego se acomodó en el sofá y empezó a leer. Lo que Castaneda había escrito le impactó. La magia estaba ahí, justo a su lado. Solo hacía falta una mano para tocarla. Todo lo que Maxim había leído u oído antes sobre el mundo de la magia, ahora le parecía la tontería más horrible. No abandonó la lectura hasta las 4:15, solo para almorzar. Maxim leyó el primer volumen en unas 6 horas. Luego se sentó ante el ordenador y leyó los materiales de los hackers de sueños hasta medianoche. Luego se fue directamente a la cama, pues consideró que había aprendido información más que suficiente para un día. Resultó que Maxim pasaba todo su tiempo libre leyendo los libros de Castaneda y material sobre hackers de sueño. En el 5.º día desde su encuentro con Boris, Maxim estaba leyendo otro volumen de Castaneda cuando oyó una llamada telefónica. ¿Hola? Maxim se acercó el auricular a la oreja esperando que fuera uno de los clientes potenciales. Se estremeció al oír la voz de Boris. «Hola Maxim», dijo, «soy Boris. ¿Qué estás haciendo?» «Estoy leyendo a Castaneda». «Bien hecho», elogió Boris, y Maxim sintió la risita en su voz. «¿Qué tal si nos juntamos?» «¿Cuándo?», preguntó rápidamente. «Si no estás ocupado, podríamos hacerlo esta noche. Digamos a las 6:30 en el mismo banco. ¿Te parece?» «Bien», convino Maxim. «Nos vemos entonces». Boris colgó el teléfono. Maxim escuchó el timbre durante unos segundos más. Luego miró el reloj, las 5:30, así que tenía que estar en 1 hora. Estaba acostumbrado a no llegar nunca tarde a nada, así que siempre llegaba pronto a cualquier reunión. Esta vez ocurrió lo mismo. Cuando Maxim se bajó del trolebús, se dirigió al banco. La aguja del reloj apenas pasaba de las 5 de la tarde. Boris aún no había llegado, así que durante la media hora restante Maxim se limitó a deambular por la plaza. A las 6:30 empezó a mirar con más atención a los transeúntes, pero Boris seguía apareciendo inesperadamente. «Hola», dijo, estrechando la mano de Maxim. «Bueno, ¿vamos a dar un paseo?» «Demos un paseo», aceptó Maxim.
y caminaron lentamente por el sendero. ¿Has encontrado algo en la red?, preguntó Boris. Lo encontré, confirmó Maxim con un movimiento de cabeza. ¿De verdad eres un hacker de sueños? Realmente soy un hacker de sueños, sonrió Boris. Pero puedes llamarme tú, ¿vale? Así será más fácil. Entre los míos me conocen como Sly. Puedes llamarme así si quieres, me da igual. Pero no hay nada sobre ti en internet. Maxim no preguntó tanto como afirmó. En los últimos días había estudiado bastante bien los materiales de los hackers de sueños, así que conocía a casi todos los hackers y a sus seguidores. No he conocido un apodo así. Mi nombre no es de dominio público. Rara vez aparezco en la web, y si lo hago suele ser con otro apodo. No me gusta ser demasiado popular. Boris sonrió de nuevo. Muchos hackers prefieren no hacer pública su existencia. Es mucho más seguro así. Ya veo, asintió Maxim. ¿Y esas personas que te perseguían son del FSB? He oído que has tenido problemas con ellos. No, esa gente era de otra oficina. Una sonrisa se deslizó por los labios de Boris. Verás, Maxim, el conocimiento atrae a todo tipo de personas. Algunos son investigadores de lo desconocido. Respetamos a esas personas. Compartimos información con ellas, las aceptamos en nuestras filas. Pero hay otras personas, las que necesitan los conocimientos de los hackers para alcanzar objetivos muy diferentes. El conocimiento en este caso es como un arma, y mucha gente está dispuesta a pagar cualquier dinero para conseguirlo. Y cuando descubren que el conocimiento no está a la venta, Boris sonrió de nuevo, utilizan métodos completamente distintos, desde desacreditar a los hackers hasta darles caza. Puedo entenderlo, aunque en lo que a conocimiento se refiere, todavía hay muchas cosas que no he entendido. Los materiales que he encontrado en la red son todavía muy fragmentarios e incompletos. Ahora lo tengo todo mezclado en la cabeza. Ni siquiera entiendo lo que piensa Castaneda. ¿Estás a favor o en contra de él? Boris sonrió. Puedo adivinar de dónde viene el viento, dijo. Los ecos de las guerras en la red. Verán que nosotros no respetamos a algunos de los seguidores de Castaneda no significa que estemos en su contra. Castaneda dio a la gente conocimientos nuevos, inusuales, y ese es su gran mérito. Así que estoy dispuesto a quitarme el sombrero ante Papá Carlos ahora mismo. Boris agitó la mano haciendo un gesto jocoso hacia el sombrero inexistente. Solo estamos en desacuerdo con quienes rechazan todo lo que no encaja en el marco de las teorías de Castaneda. El mundo es grande. Hay sitio bajo el sol para todos. Entonces, ¿por qué a algunos les disgustan lo que piensan diferente? Boris miró a su interlocutor con las cejas enarcadas, instándole a responder. No lo sé. Maxim se encogió de hombros. Quizás solo piensan que tienen razón. No, dijo Boris sacudiendo la cabeza. Esta gente solo tiene miedo. Tienen miedo de ser superados por otro, de ser empujados a los márgenes de la vida. Y cuando alguien lucha contra los hackers, no le preocupa la verdad del conocimiento, sino su propio bienestar personal. ¿Recuerdas por qué crucificaron a Jesús? ¿Fue porque predicaba algo diferente de lo que se aceptaba? En absoluto. Fue crucificado porque se atrevió a guiar a la gente. Cualquier cosa habría sido perdonada, pero esto no podía ser perdonado. Igual que en el mundo industrial moderno hay una guerra por los mercados, en el mundo de las almas humanas hay una lucha constante por el rebaño. Todos intentan tirar de la manta por encima de los demás. ¿Y los hackers?, preguntó Maxim. Boris le miró y sonrió. Como ves, los hackers no necesitamos nada de nadie, somos autosuficientes. Has observado correctamente que es difícil encontrar en la red descripciones detalladas de nuestros métodos o alguna descripción más sensata de lo que realmente hacemos. ¿Por qué? Solo porque los Dream Hackers nunca se han puesto como objetivo propagandizar sus conocimientos. Teníamos y tenemos suficiente comunicación dentro de nuestro círculo. Incluso el hecho de que nos descubrieran fue el resultado de un desafortunado accidente. Por eso seguimos sin pretender promocionar nuestros conocimientos. Simplemente dejamos un resquicio para quienes estén realmente interesados en ellos. Pero,
¿Por qué no creas tu propio sitio web, donde puedas describirlo todo en forma clara y comprensible? Llevo 5 días intentando entender tus materiales y sigo sin entender casi nada. 5 días es mucho tiempo. Una sonrisa se deslizó por los labios de Boris. Sobre el sitio. Personalmente no tengo ningún deseo de trabajar en él, y no he conocido a nadie entre los demás hackers que quiera dedicarle el tiempo. Basta con que organicemos talleres de vez en cuando, que pongamos algunos desarrollos a disposición del público. Casi nadie puede exigirnos más. Y en cuanto al lío que tienes en la cabeza, estoy dispuesto a ayudarte a aclararlo. Boris miró a Maxim, sus ojos brillando burladamente. Así que puedes hacer preguntas si quieres. Bien, aceptó Maxim. Entonces empecemos por el principio. Primera pregunta. ¿Quiénes son los Dream Hackers y qué hacen? Los hackers del sueño son exploradores de lo desconocido, respondió Boris. Intentamos comprender la arquitectura del universo, sus leyes, pero a diferencia de los científicos, utilizamos una descripción mágica del mundo. Un científico solo trabaja con lo que puede tocar, medir, describir, fijarlo, categorizarlo. Un mago, a diferencia de un científico, introduce algo en la descripción habitual del mundo, es decir, algo que no se puede describir, algo que no se puede conocer, de lo que no se puede hablar inteligentemente en absoluto. Castaneda llama a esto incognoscible Nakbal, el lugar donde mora el poder. Es gracias al Nakbal que el mundo ordinario se convierte para el mago en el mundo mágico. Y en el mundo mágico todo es posible, desde nimiedades como controlar el tiempo hasta cosas como la inmortalidad. La única limitación son los límites de tu imaginación. ¿Puedes darme un ejemplo de algunos temas concretos en los que estén trabajando los hackers?, preguntó Maxim. Hay muchos temas de este tipo. Por ejemplo, uno de los grupos está desarrollando métodos de control predictivo intencionado de los acontecimientos. Ya han descubierto algo, y sus técnicas funcionan muy bien. Echa un vistazo a ese banco de ahí. Boris se detuvo y señaló con la cabeza el banco de su izquierda. ¿Quieres que un pájaro se pose en él ahora? ¿Dentro de 10 segundos? Empieza a contar. Vamos, vamos, no seas tímido. Boris sonrió suavemente. Maxim intuyó algún tipo de truco. ¿Hablas en serio?, preguntó. Absolutamente. No tienes que contar. Boris volvió a señalar el banco y Maxim lo miró y se estremeció. Ante sus ojos, un gorrión voló desde la rama de un árbol hasta el respaldo del banco. Dio unos saltitos y se quedó quieto unos segundos y luego salió volando. ¿Qué te parece? Boris miró a Maxim con curiosidad. Sí, es interesante, aceptó, y siguieron caminando lentamente. Pero podría ser una coincidencia, ¿no? Podría ser una coincidencia, pero en este caso no lo es. ¿Quieres otro ejemplo? Si me permites. De acuerdo. Dentro de un minuto, un hombre se te acercará y te preguntará la hora. ¿Será un ejemplo suficientemente convincente? Tal vez, pensó Maxim, tratando de estimar la probabilidad de tal evento. Sí, nada sobrenatural, pero en todo el tiempo que había estado hablando nadie se había acercado a nosotros todavía. Mira, está en camino. Este tipo de ahí. Boris señaló con un movimiento de cabeza apenas perceptible al hombre que caminaba por el sendero. En opinión de Maxim, las probabilidades de que este tipo en particular le pidiera la hora eran mínimas. Maxim incluso sonrió. Me pregunto qué diría Boris cuando pasara este tipo. Sorprendentemente no pasó. Se detuvo a unos metros de ellos, miró el reloj y gruñó en silencio. Obviamente, estaba parado. Perdone, ¿puede decirme la hora?, preguntó acercándose a Maxim. Boris estaba de pie a su lado, como si ni siquiera estuviera ahí. Maxim mostró en silencio su reloj al tipo, pero no tenía palabras. Gracias, asintió el tipo y siguió caminando, haciendo girar su reloj mientras avanzaba. ¿Tú qué crees? Boris miró a Maxim con interés. Es impresionante, admitió Maxim. Pero ¿cómo puede ser? Solo sé cómo funciona el mundo y qué leyes lo rigen, lo que significa que puedo manipular la realidad que nos rodea. Eso es lo que saben los hackers de sueños. Maxim guardó silencio durante unos segundos, recapacitando. Dijiste que había un grupo.
haciendo esto. Así que hay muchos de ellos. Depende de cómo se cuente. Hay varios grupos principales, incluidos los que iniciaron el movimiento hacker, los padres fundadores. Boris sonrió. Yo represento a uno de ellos. Relacionados con cada uno de estos grupos hay varios grupos representados por hackers de segunda generación, aquellos a los que se les puede llamar continuadores directos de nuestra tradición. Por último están los que aún solo se interesan por nuestro trabajo, por nuestros desarrollos publicitados. Todas estas personas están relacionadas con nosotros de un modo u otro. En algunos países y ciudades también hay grupos que trabajan en línea con nuestras ideas, pero no están conectados con nosotros y trabajan de forma independiente. Así que en general no somos tantos. Ya veo. Entonces tengo otra pregunta sobre el mundo onírico. ¿Por qué lo elegiste para tu investigación? ¿Es algo práctico? Por supuesto, respondió Boris. Acaban de llegar al final del callejón, dieron media vuelta y caminaron en dirección contraria. La cuestión es que el mundo onírico nos permite encontrar pistas sobre muchos de los misterios del universo. Por lo general, la gente considera los sueños como algo sin importancia, y como mucho intenta interpretarlos. Vaya a cualquier librería, hay un montón de libros de sueños, de todo tipo. Los hackers han adoptado un enfoque diferente. ¿Cuál es? Sentémonos. Boris señaló el banco más cercano. Se sentaron y Maxim se dispuso a escuchar, deseando tener una grabadora. Sin embargo, nunca se quejaba de su memoria, y eso era reconfortante. Empezamos, continuó Boris, intentando averiguar qué leyes se aplican en el mundo de los sueños. Fue un trabajo difícil, pero fascinante. Resultó que para una persona que sueña siempre hay una inhibición de la conciencia. ¿Puedes decirme qué has soñado hoy? ¿Hoy? Maxim arrugó la frente. Soñé que estaba en una conferencia, luego buscaba piezas de televisión en una tienda, luego alguien me perseguía, pero no lo recuerdo bien. ¿Pero sabías que estabas dormido? No. Maxim negó con la cabeza. Veo lo que quieres decir. Castaneda escribió que puedes volverte consciente en un sueño, es decir, saber que estás soñando. Exacto, asintió Boris. En un sueño una persona corriente pasa de una historia a otra. En este sentido es como una marioneta ciega. ¿Qué crees que controla esta marioneta? ¿Qué te controla a ti en tus sueños? ¿Qué te obliga a hacer algo? No lo sé. Maxim se cogió de hombros y sonrió con culpabilidad. La verdad es que no había pensado en ello. Eso es, asintió Boris. Los sueños nos resultan tan familiares que normalmente ni siquiera pensamos por qué las cosas suceden en ellos, de esta manera y no de otra. Un sueño es un sueño. ¿Para qué pensar en ello? Pero los hackers pensaron en ello y acabaron descubriendo algo muy interesante. Cada uno de nuestros sueños corresponde a un programa determinado. A medida que cambia el sueño, cambia el programa. Imagina que alguien cambia de vez en cuando los CDs del reproductor y según el disco del siguiente te plantan tal o cual trama onírica. Y tú, que eres obediente, una marioneta ciega y obediente, pones voz fielmente entre comillas a esta grabación. Es decir, estás haciendo algo, peleándote con alguien, huyendo de alguien o persiguiendo a alguien, docenas de tramas, y tú eres el protagonista de ellas. Al mismo tiempo, no tienes posibilidad de cambiar el registro. Solo está disponible para leerse, solo leer, como dicen los informáticos. Pero si nuestros sueños están determinados por algún tipo de programa protegido, surge la pregunta: ¿es posible descifrarlo? ¿De ahí el nombre del grupo? ¿Hackers de sueños?, preguntó Maxim sabiendo ya la respuesta. Exactamente, asintió Boris. ¿Qué le había aconsejado hacer el maestro Castaneda para ser consciente en sueños? Buscándose en las manos, dijo Maxim con seguridad. Castaneda debe haberlas mirado en sueños. Así es. Pero, ¿qué es esa acción? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su significado? Te ayudará a darte cuenta de que estás dormido. Hasta ahora así es como me he dado cuenta. Y de lo que se trata, continuó Boris, es de introducir tu propio programita en el programa del sueño. Una especie de gusano que lenta pero constantemente hará su trabajo destructivo. Al final de un día, el programa del sueño fracasará
y serás consciente en el sueño. De hecho, te despertarás en un sueño. Tu conciencia estará fuera de la custodia del programa del sueño. El sueño se convertirá en un sueño. ¿Qué crees que pasará después? ¿Podré hacer algo en el sueño? ¿Algo que quiero hacer? Sí, pero no por mucho tiempo. Muy pronto, tal vez minutos e incluso segundos después, el programa del sueño detectará un fallo. En consecuencia, intentará restablecer el status quo, lo que significa que o bien perderás la conciencia y volverás al sueño normal, o simplemente serás expulsado del sueño y te despertarás. No obstante, ganarás un poco de experiencia. Con el tiempo, si no cometes errores, cada vez serán más. Al final, ocurrirá algo sorprendente. El programa del sueño se aburrirá de ti y simplemente reescribirá tu estatus en favor de otro superior. Es decir, arreglará la situación actual como en la vida. Boris sonrió. Cuantos más millones haya robado un ladrón, más posibilidades tendrá de convertirse en diputado, gobernador o incluso presidente. Las elecciones consolidarán por fin su nuevo estatus. Es comprensible. Maxim también sonrió. Aunque hasta ahora la charla sobre los sueños sigue siendo una mera teoría para mí, pero ya he empezado a buscar manos en los sueños. Las manos son buenas, pero te sugiero que tomes un camino más eficiente. ¿Has oído hablar de la cartografía de los sueños? Sí, he oído hablar, pero aún no lo he estudiado en detalle, admitió Maxim. Estoy leyendo a Castaneda. Castaneda es bueno, pero en términos prácticos, métete en la cartografía de los sueños. Sí, por supuesto, realmente te atraen todos estos temas. Sí, respondió Maxim, lo hacen. Es que tienes que darte cuenta de que tu vida podría cambiar radicalmente. Es más, podrías morir. Y no puedo evitar advertirte de ello. Estás corriendo un riesgo solo por sentarte en este banco conmigo. Esto no es un juego, Maxim. Esto es muy serio y debes darte cuenta de ello. Entiendo, respondió Maxim. Y solo lamento una cosa. No haberme enterado antes de la existencia de los Dream Hackers. Boris sonrió débilmente. Me alegro de oírlo. Pero ten cuidado, ninguno de tus amigos o conocidos debe saber lo que estás haciendo. Y por supuesto no le hables a nadie de mí. No es tanto por mi seguridad como por la tuya. Hazme caso. Entonces tengo una petición más para ti. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, hay muchos foros de sueños en la red. Y en algunos de ellos se discuten técnicas de pirateo de sueños. Te pido que por el momento no participes en estas discusiones. Puedes leer lo que quieras, pero no te registres en ellos ni envíes ningún mensaje. ¿Es peligroso? Más bien puede ser peligroso, por lo tanto es mejor actuar con cautela. Está bien, entiendo. Maxim pensó sin hacerle a Boris la pregunta que tanto le interesaba. Luego se decidió. He estado pensando en preguntarte, ¿cómo saliste del cibercafé entonces? ¿Cuál era tu metodología? Podríamos llamarlo teletransporte, viajar a otro lugar de este mundo, aunque los hackers prefieren hablar de portales. Si sabes cómo abrir un portal, siempre puedes desaparecer a un lugar seguro en caso de peligro. ¿Es difícil de aprender? Difícil, asintió Boris, pero posible. Miró su reloj, luego volvió a mirar a Maxim. Bueno, hemos tenido una buena charla. Tengo que irme, tengo cosas que hacer, te llamaré. Hasta luego, Boris, buena suerte. Lo mismo digo, sonrió Boris levantándose del banco. Adiós. Esta vez Boris no se dirigió al cruce, sino a la calle. Maxim se quedó mirándolo hasta que se perdió de vista. El encuentro le dejó sentimientos muy contradictorios. A Maxim le parecía que Boris se había reunido con él no tanto para contarle algo como para echarle otro vistazo. El hecho de que Boris no le hubiera dejado a Maxim su número de teléfono aumentaba la certeza. Así que seguía sin fiarse de él. Era comprensible. ¿Cómo puedes confiar en alguien a quien no conoces de nada? La confianza había que ganársela. No obstante, Maxim volvió a casa bastante satisfecho de sí mismo. Tras una rápida cena, se sentó ante el ordenador para resolver el encargo de Boris.